buenas tardes, compañeros y profesores. Hoy en día voy a hacer un video informe sobre la primera epístola de San Pablo a Timoteo de la Santa Biblia, y fue una de las tantas cartas que él escribió. Primero yo voy a exponer el contexto histórico de su historia y qué era el contexto en aquellos tiempos, y ahorita voy a exponer cierta fuente de muchísima utilidad. Bien, compañeros y profesores, esta es una Biblia no tan antigua y perteneció a mi abuelo Hugo A. Galvez Paredes. Y acá está el título y la portada de Nuestra Señora Guadalupe. Acá está la Virgencita, Dios nos bendiga. La Sagrada Biblia, traducida de la Vulgata latina al español, aclarado el sentido de algunos lugares con la luz que dan los textos originales hebreo y griego, ilustrada con varias notas sacadas de los santos padres y expositores sagrados, por Félix Torres Amat, obispo de Astorga, individuo de la Real Academia Española, de la Sociedad de Geografía de París, de la Real Academia Española de la Historia, de la Real Sociedad de Antigüedades de Copenhague, etc. Y la editorial es La Casa de la Biblia Católica. Aquí está Nihil Obstat, Clemente Martínez, OSB, Censor Eclesiástico. Y acá hay dos imprimatur, uno normal y otro para materia adicional. Uno es de Antonio Roca, obispo titular de Augusta y vicegeneral, no sé, bueno, de Buenos Aires, a 31 de julio de 1950. Y el otro imprimatur pertenece a Vincent S. Waters, DD, obispo de Raleigh, NC, EUA. Censor Deputatus, Bernard F. McWilliams, C. SSR. Y aquí están ciertas notas en inglés, se las voy a traducir. Copyright de 1965 por SD Stanley Enterprises Inc. en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Copyright 1959 por la editorial argentina Sopena SACI, hecho en el depósito que marca la ley 11.723, impreso en los Estados Unidos, 811. Y bien, jóvenes y profesores, aquí la epístola primera del apóstol San Pablo a Timoteo de la Biblia que he contado anteriormente. Y acá la página anterior es la página 1336. Acá se supone que es la página 1337. Y aquí la advertencia. Ojo, son datos muy útiles. Timoteo era discípulo de San Pablo, y este santo apóstol que le había puesto de obispo en Éfeso escribe esta carta para instruirlo en sus obligaciones. Le habla de los gravísimos cargos del ministerio episcopal, de las cualidades que deben tener los ministros de la iglesia, del modo de instruir a los fieles, según el sexo y condición de cada uno. Y le amonesta por último que evite las disputas ruidosas y el estudio de inútiles y vanas ciencias. Parece que fue escrita hacia el año 64 o 65 de Jesucristo, según algunos desde Macedonia y según otros desde Atenas. En el principio de las cartas a los filipenses, a los colosenses y a Filemón, vemos que Timoteo acompañaba al apóstol estando este preso en Roma, por amor de Cristo. Y en la carta a los hebreos observamos que el mismo Timoteo lo estuvo en alguna ciudad de Italia. Y bien, compañeros y profesores, los datos que acabamos de consultar son muy curiosos, porque dice que en el año 64 o 65 después de Cristo fue escrita la primera epístola de San Pablo a Timoteo, y no fue en ninguno de sus viajes el tiempo en el que en, en el que San Pablo viajaba muchísimo, ¿no? Sino ya cuando tal vez lo habían absuelto, ¿no? Por ahí, o mejor dicho, en la cautividad de Roma, mejor dicho, en la cautividad con libertad condicional, o sea, como lo interpretamos hoy. Hay que tomar en cuenta, ¿no?, que en el año 64 eran tiempos del emperador Nerón y había incendiado Roma. Y claro, pues cuando el emperador Nerón incendió Roma, culpó de ello a los cristianos, y de ahí los romanos comenzaron a paranoia de ellos, ¿no? O sea, todo el mundo le escribió al psicópata megalómano, aunque psicópata no sé, pero era un megalómano. El megalómano de Nerón consiguió que todos le creyeran, y desde aquel entonces
los tiempos se volvieron más difíciles para los cristianos, ya que fueron perseguidos, torturados, echados al circo máximo o a otros circos donde habían espectáculos horribles de gladiadores matando a otros gladiadores o gladiadores matando a bestias. Aunque claro, ojo, que muchos se asombraban de que los cristianos no tenían miedo ante la muerte, y esto se ve en parte porque nosotros los cristianos tenemos la creencia de que a la muerte nos espera un cielo para los que siguieron fielmente las enseñanzas de Jesús. Y además había una bienaventuranza que decía: dichosos los que por causa mía me persiguen, os discriminan o os insultan, alégrense porque ustedes son parte del reino de los cielos. O algo por el estilo. No sé, no me acuerdo muy bien. ¿Será? Hablando de la bienaventuranza de Jesucristo que acabo de comentar, ahorita también vamos a comentar la estructura de la carta, o sea, el contenido. Voy a explicar sobre ello. Y en el primer capítulo de la primera epístola de San Pablo a Timoteo, el primero comienza con un muy elocuente saludo. Elocuentes saludos tal como este. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, Salvador nuestro, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, querido hijo, discípulo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Bien sabes cómo al irme a Macedonia, te pedí que te quedases en Éfeso, para que hicieses entender a ciertos sujetos que no enseñasen doctrina diferente de la nuestra. Y es que en aquel entonces San Pablo le preocupaba que había charlatanes enseñando permutaciones de la fe o doctrinas falsas y herejías con tal de controlar a la gente y de manipular la ley, la cual su verdadero fin es la caridad surgida de un corazón puro. Y sin embargo no lo cumplían. Esa fe de esos charlatanes propiciaba una fe fingida. Y después San Pablo nos comenta que primero fue un blasfemo perseguidor de los cristianos, hasta que Jesús le hizo saber que estaba en lo equivocado y le hizo estar en el camino más correcto. Y entonces San Pablo finaliza un poco el primer capítulo dando ciertos consejos, y también además, ¿no?, que habían un par de jóvenes llamados Himeneo y Alejandro, los cuales fueron excomulgados porque se comportaron como unos charlatanes herejes. Este precepto te recomiendo, hijo Timoteo, y es que según las predicciones hechas antes sobre ti, así cumplas o llenes tu deber, militando como buen soldado de Cristo, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual por haber desechado de sí algunos, vinieron a naufragar en la fe, de cuyo número son Himeneo y Alejandro, los cuales tengo entregados a Satanás o excomulgados para que aprendan a no decir blasfemias. Sé perfectamente bien que poner emoción a un video no es una justificación. Esto tiene que ser un video informe y sí, tiene que ser así. Lo siento, profesor. Ya en el segundo capítulo de la epístola, San Pablo exhorta a orar por los reyes y magistrados para que permitan la doctrina cristiana en su reino, ya que Cristo vino a salvar a todos los hombres, y además San Pablo se refiere a sí mismo como predicador de la pura verdad. Y he aquí un pasaje perturbador. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, alzando las manos limpias o puras de toda maldad, exentos de todo encono y disensión. Asimismo, oren también las mujeres en traje decente, ataviándose con recato y modestia, o sin superficialidad, y no inmodestamente, con los cabellos rizados o ensortijados, ni con oro o con perlas o costosos adornos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que hacen profesión de piedad. Las mujeres escuchen en silencio las instrucciones y oíganlas con entera sumisión, pues no permito a la mujer el hacer de doctora en la iglesia, ni tomar autoridad sobre el marido, mas éste se cayera en su presencia, ya que Adán fue formado primero, y después Eva como inferior. Y además, Adán no fue engañado, mas la mujer, engañada por la serpiente, fue causa de la prevaricación del hombre. Verdad es que se salvará por medio de la buena crianza de los hijos, si persevera en la fe y en la caridad, en santa y arreglada vida. En el capítulo 3 de la primera epístola nos expone cómo deben ser los obispos, los diáconos y las mujeres cristianas. Obviamente ser modelos de una buena moral correcta, ser castos, prudentes, no chismosos, ni bebedores, ni peleadores, etcétera, etcétera, etcétera.
Y bien, ¿cómo podríamos iniciar el capítulo 4? De esta manera. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los venideros tiempos han de apostatar algunos de la fe, dando oídos a espíritus falaces y de doctrinas diabólicas, enseñadas por impostores, llenos de hipocresía, que tendrán la conciencia cauterizada, ennegrecida de crímenes, quienes prohibirán el matrimonio y el uso de los manjares que Dios crió para que los tomasen con nacimiento de gracia a los fieles y los que han conocido la verdad, porque toda criatura de Dios es buena y nada se debe desechar de lo que se toma o come con nacimiento de gracia, puesto que se santifica por la palabra de Dios y por la oración o bendición. Proponiendo eso a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, como educado en las verdades de la fe y de la buena doctrina que has aprendido. Lo bueno de este capítulo es que Pablo le aconseja a Timoteo que no tiene que ser menospreciado por ser joven, sino que más bien tiene que ser apreciado por sus buenas obras y por ser un excelente ejemplo en el camino de Jesús. Y además también San Pablo le aconseja muchísimo a Timoteo de cómo debe de comportarse con los fieles de todas las edades. Y además hay una sección bien interesante de que tienen que haber viudas, ¿no?, al servicio de la iglesia, que sean mayores de 60 años, las que estén bien desamparadas ya y con ni un solo peso ya. También dice que tienen que haber presbíteros que corrijan públicamente los pecados de ciertos hombres para que los demás teman. Y al final lo exhorta a que siga siendo un buen ejemplo para todos. Y bueno, en el capítulo 6, ¿no? Pablo exhorta a los sirvientes a que tengan respeto por sus amos, ya sean o no cristianos, y además explica los riesgos de ser una persona rica, y además exhorta a los ricos a que sean fieles, modestos, caritativos, y además exhortas a los varones cristianos que luchen, que peleen por la fe. Y además de todo eso, también le recomienda a Timoteo otra vez que no haga caso de ciencias vanas, falsas, profanas, etc. Y obviamente al final dice: la gracia sea contigo. Amén. Cuenta que Pablo exhortaba principalmente a Timoteo que no siga ciencias vanas ni profanas y ni que haga caso de los malos maestros, y exhortar a los demás que tampoco les hagan caso. Y también vimos en Pablo una faceta un poco machista, aunque claro, ahí dice que las mujeres, si perseveraban en la fe, si tienen a sus hijos, se van a salvar. Y ¿qué vamos a hacer? O sea, era la mentalidad de la época, o sea, que las mujeres debían de ser recatadas, vergonzosas, o sea, pudorosas. Así era la mentalidad, o sea, cristiana, ¿no? Y además de todo eso, disculpen si también le puse mucha emoción a ciertas citas bíblicas. Es que lo que pasa es que cuando leo ese tipo de pasajes, por ejemplo, donde yo leía en voz muy alta y muy expresiva, sí, también me da la impresión de que Pablo estaba bastante exaltado, ¿no?, al escribir eso, como que me da la impresión al leer ese tipo de pasajes. Bueno, y lo siento, profesor Kevin, por favor, no me pongan mala nota, en serio. Y también, sí, es una carta bastante importantísima, o sea, le comunica a Timoteo con mucho cariño y con mucho amor, ¿no? Y claro, ya que Timoteo era era el seguidor de Pablo más joven, y además y Timoteo le tenía muchísimo cariño a Pablo, como Pablo tenía por él, o sea. Y además de todo eso, ya tal vez la carta de Timoteo fue una de las últimas cartas, lastimosamente, de San Pablo, porque por ahí, por el año 64, ahí muere, lastimosamente. O sea, lo arrestan y muere decapitado. Y bueno, hasta acá todo por el video de hoy, por el video informativo. Tal vez le gustó, entretenido. O sea, si le puse énfasis es porque quería hacerlo más, ¿no? Más acorde con ustedes, compañeros, y con los profesores. Y ya eso es todo por el video de hoy. Les mando saludos a todos ustedes, profesores y compañeros.
profesor que me ha enseñado. Muchísimas gracias a todos por apoyarme, por todo. Les agradezco por todo. Gracias, muchas gracias. Chao.